gracias a José Antonio, a Rafael y a José Manuel, porque ellos son los protagonistas, por venir a Palabras de Otoño, que van a hablar de la generación del 27 en el exilio, y gracias al Ayuntamiento de Linares, en la persona de Juanmi, de su alcalde, por cedernos este local. Y aprovechando que están también Luis y Adela, pues darle las gracias porque estos años atrás, excepto el primer año, nos cedieron amablemente el Mesón Arriero, el restaurante Arriero, para hacer este acto. Ya hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento, la verdad que estos bajos del cuartel están preciosos y todos los actos ya que la asociación haga, pues los haremos aquí. Ahora os comento un poquito de lo que va a Palabras de Otoño, pero antes tenemos una novedad que Juan Miguel viniendo me la acaba de comentar, entonces vamos a aprovechar que está la gente y este año por primera vez en la cabalgata de Reyes de Linares el cartel de la cabalgata va a ser un cuadro pintado. Siempre ha sido una fotografía, pues este año va a ser un cuadro. Se nos ofreció Roberto, un chaval joven de Sevilla vinculado a Linares, y él amablemente nos ha cedido este cuadro, y entonces nosotros queremos, pues, antes de empezar el acto, y ya lo haremos todos los años, pues entregarle el cuadro por la colaboración que tiene durante lo que es la cabalgata, porque al fin y al cabo quien gana es Linares, la asociación pone sus manos, las ideas, pero entonces queremos cederle el cuadro al Ayuntamiento de Linares en la persona de Juan Miguel. Pues poco que decir, agradecer a la Asociación Cultural que le ceda, no al Ayuntamiento, sino al pueblo, el cuadro de este año de los Reyes, y agradecer pues todas las iniciativas que tienen, ¿no?, con el pueblo. Así que muchas gracias y que sigan así. Y ahora ya pasamos propiamente al acto, como digo, quinto encuentro Palabras de Otoño. La idea, como Juan Miguel fue el padre de la idea 2008, era hablar, echar un ratito, hablar de literatura, hablar de poesía. Precisamente ese primer año fue aquí, en el 2008. Tuvo el amigo Rafael Vargas, tuvo Mario, tuvo Carlos Sánchez, tuvo el mismo Juan Miguel. Luego ya pasamos a las presentaciones de libros. Hemos presentado libros de José Manuel, de Mario, de Rafa, de María Domínguez, de Santolaya, de Angelita Márquez, de La Madre, de Valverde, de Copeiro, el año que fue precioso, de Jesús Copeiro, y que hemos hecho presentaciones de libros. Y este año, en el quinto año, Juan Miguel tenía ganas de volver a la idea original, que era pues hablar un rato de literatura. Le dio la idea a José Manuel, y José Manuel es el que se ha encargado pues de invitar a José Antonio y a Rafael amablemente a hablar de la literatura de la generación del 27 en el exilio. Por lo tanto, le doy paso a ellos y daros otra vez las gracias por estar aquí esta tarde, ¿vale? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Ustedes verán aquí una botella de vino, que no es que queramos darle envidia, creo que después habrá una copita amablemente ofrecida por el Ayuntamiento y por la asociación. Tiene una explicación. Hace unos cuantos de años yo tuve la suerte de asistir a la presentación de uno de los libros de Arturo Pérez Reverte. Entre ellos estaba nuestro amigo Rafael de Cózar y Juan Eslava. Entonces resultó muy curioso porque la presentación duraba exactamente lo que tardaban en beberse ellos tres una botella de vino. Y digo, bueno, vamos a intentarlo, puede resultar interesante, ¿no? La primera vez que lo hicimos no conseguimos bebernos la botella de vino. Este año no sé cómo resultará la cosa. Seguro. Pero hemos elegido un vino que tiene una significación especial con el día de hoy. Vamos a hablar de la generación del 27 y el exilio de una buena parte de esos poetas, algunos de ellos exiliados interiormente, pero residiendo todavía en España, y otros desterrados. Uno de los que fueron desterrados, de alguna forma, fue Luis Cernuda, que mientras estuvo en España vivió una especie de exilio interior, en una pelea constante por Sevilla, con Sevilla, que era su ciudad natal, y su territorio durante muchísimos años, y después pues tuvo que irse a recorrer el mundo. Una de sus obras, quizá de las más significativas, Ognos, da nombre a este vino, que se hace precisamente en Sevilla. Con lo cual, hemos dicho que bien, qué buena idea, ¿verdad? Poner aquí Ognos, tener referencia a Cernuda, y bebernos, sí, y bebernos, si podemos, esta botella de vino, cosa que no creo.
por lo temprana de la hora y porque ya hemos bebido algo este mediodía. Estando yo, no te preocupes. Sí le queremos agradecer tanto a la Asociación Cultural Sierra de Picachanes y al Ayuntamiento de Linares de la Sierra la iniciativa que tuvo la asociación hace ya 5 años, me parece que son, ¿no?, de dedicar durante unas horas un tiempo a la poesía, a la literatura, y también hacerlo de alguna manera constante. Es la segunda vez que tengo la suerte de participar en esto, gracias a mi amigo José Manuel, que casi vive en Linares durante una buena parte del año. Las 2 personas que van a intervenir de verdad, yo me encargaré de ponerles los puntos de vez en cuando si veo que se desvían demasiado, son José Manuel Delgado y Rafael de Cózar. José Manuel es de Castilleja, de la Cuesta, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, es un estudioso profuso de la obra de León Felipe y de Cernuda y es autor de varios libros. Uno de ellos es de poesía, Desde el sur, la luz con el tiempo dentro. Podríamos contar muchas cosas tanto de uno como de otro, pero yo creo que la mejor tarjeta de presentación de un artista es su obra. Y me voy a permitir leerles un poema de José Manuel Delgado, que no es de la generación del 27, pero que de alguna manera seguro que alguna influencia tiene, porque él es un poeta que está influido por muchísimos, entre ellos algunos del 27. Dice así, el poema se llama Sierra y está dedicado, creo, a esta población. La luna sube entre la niebla con latidos de penumbra, se inunda de aromas el frío. Voy subiendo a la sierra con la inquietud del encuentro. Busco el sereno, la clara noche que ilumina un lucero. Camino con los ojos clavados en el cielo, porque quiero a los que sueñan en ese paisaje sincero. Piedras, riscos, roquedales, ¿qué más da si todo es sueño? Todo lo que se observa desde ese mirador de encuentro. No es la altura ni es el monte, es la vida que palpita desde cualquier horizonte, remontando siempre el camino para llegar no sé dónde. Rafael de Cózar es un gaditano de Tetuán, literato, pintor, catedrático emérito de literatura de la Universidad de Sevilla. A él se debe, entre otras muchísimas cosas, el reconocimiento a una figura importante de la literatura, Carlos Edmundo de Ory. Tiene una infinidad de estudios y trabajos sobre literatura y es autor de varios libros de poemas. De uno de ellos, con cierto visual sentido, he querido extraer, a modo también de tarjeta de presentación, este poema. No es ni mejor ni peor que ninguno de ellos, es el que me ha gustado traer hoy a colación. Dice así: yo me bebo la copa de mis secos, me seco en la garganta de mi copa, sus bocas, sus ojos, sus cenizas, que me cubren y me rozan todo un beso. Mi copa es matemática de rezos, mi rezo es una sola melodía, mi herida la renuncia de tu cuerpo y tu cuerpo la muerte que me bebo y un poco más del vino que me toca. Tu párpado es mi copa y otra copa más tu boca, tus muslos piscifactoría y mis labios guardianes de tus ojos y tu sexo. Sí, sin mi copa, sin mi vino, sin mi sexo, mi noche y mi locura, esta cordura de labios y de besos, yo que tanto peco y me he quedado solo con mis secos. Era la tarjeta de presentación que he querido traer de ambos dos y ahora intentaremos entrar poquito a poco en la generación del 27. Dicen los estudiosos que forman parte de esta generación los poetas que nacieron entre 1881, que es el año de nacimiento de Pedro Salinas, y 1905, que es el año en que nació Manuel Alto Laguirre. Hay teorías también distintas, pero más o menos la manera en que muchos han querido enmarcar ese grupo poético del 27. Más allá de este detalle cronológico, la generación del 27 está marcada por un acto que se celebró en el Ateneo de Sevilla entre el 16 y el 17 de diciembre del año 1927, precisamente para homenajear a Góngora. Una persona, José María Romero Martínez, literato, médico, activista republicano de la época, nacido en Olivares, fue por aquel entonces el vocal de literatura del Ateneo de Sevilla y fue la persona que organizó las jornadas literarias de homenaje de los poetas jóvenes a Góngora y de alguna forma también de homenaje a esos mismos poetas. José María Romero fue fusilado el 19 de septiembre de 1939, enlazando así también con el destino que le tocó a muchísimos de los poetas de entonces. Y el más significativo de todos, por supuesto, Federico García Lorca, como saben ustedes, fue fusilado el 5 de junio, ¿de verdad que fue? 19 de agosto, ¿no? 19 de agosto, sí, del 36. Bueno, recordarán, tendrán ustedes en la memoria una fotografía
de Serrano, un famosísimo fotógrafo de la época, que inmortalizó de alguna manera el acto, en el que están de pie José María Romero, el que he comentado, el presidente del Ateneo, Blasco Garzón, y a sus lados Alberti, Lorca, Chabás, Bacarice, Jorge Guillén, Bergamín, Damas Alonso y Gerardo Diego. Pero había muchos más, los que estaban al otro lado de la cámara. Unos por timidez, otros porque no cabían y otros porque seguramente no les diría que se pusieran. Entre esos estaban Cernuda, Villalón, Salinas, Porlán, Adriano del Valle, Pepín Bello, Amantina Cobo, su marido, el pintor Villalobos, Alejandro Goyante, Romero Murube, Labrador, Josén, en fin. Estamos hablando de una lista muy importante de literatos y de personalidades claves en la historia de nuestra literatura. Toda esa generación de poetas y de intelectuales, el país también y todo el planeta de alguna forma, estuvo marcado en el exterior, en el plano exterior, por la pujanza del fascismo de entonces y el comunismo, por otro lado. Y en el interior, con el paso del tiempo, estuvo absolutamente marcada por la guerra civil. La inmensa mayoría de los poetas del 27 están a favor de las tesis de la República y durante la guerra se posicionaron, lógicamente, al lado del gobierno de la República. Lorca fue asesinado, como saben ustedes, ya hemos comentado, y el resto pues ve marcada su vida por la guerra, sometidos al exilio, al destierro y de alguna manera, y eso es lo que nos tendrán que decir ellos, influidos absolutamente en su obra por esas circunstancias históricas, ¿no? Por eso yo os lanzo la primera pregunta, si os parece. Destierro y exilio. ¿Por qué se van unos y se quedan otros? El caso de Alberti como militante comunista era evidente, pero otros muchos no tenían nada que ver, no estaban implicados de una manera directa en la política de la época, ¿no? Así que ya... Bueno, yo lo tengo muy claro, porque además la respuesta no es mía, es de Gerardo Diego. Claro, yo viví. Yo conocí hace tiempo y, bueno, no era yo bebo la copa de mi ego, pues me bebió tu ego. El caso es que hace muchos años yo llevé a la Universidad de Sevilla a Gerardo Diego en un ciclo que montamos sobre poesía actual, bueno, actual de esa generación, de los que estaban. Entonces era posible llevarte a Alberti, llevarte a Gerardo Diego, llevarte a muchos, porque vivían todavía, ¿no? Manuel Andújar, que hablaré también de él porque lo conocí bastante, y este sí estuvo en el exilio, y yo he estado prácticamente en la tierra que él estuvo, en Saint-Cyprien-Plage, en el campo de concentración. Hoy es un camping. Y yo, sin saberlo, estuve en una tienda de campaña, acampado ahí, sin saber que en esa misma zona había estado él. Bueno, el caso es que le pregunté a Gerardo Diego. Gerardo Diego era un temperamento, fue un gran, digamos, motor del ultraísmo y también motor de la generación del 27. Para algunos era un poco el padre, ¿no? Padre en el sentido de edad. Pero bueno, al mismo tiempo, bueno, era uno de los avanzados. A mí sí me extrañó mucho, porque miren ustedes, el exilio está vinculado muy fuertemente, muy claramente a la vanguardia. Es decir, todo aquel que había rozado el surrealismo, sabiendo que el surrealismo en Francia había tenido una vinculación con el Partido Comunista Francés, pues estaba perjudicado. Si cogemos 10 surrealistas españoles, 10, los mejores 10, 7 son andaluces. Cernuda, Lorca, Prado, Alto Laguirre, etcétera, 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 etcétera. Es que, bueno, ¿y dónde están los otros? Porque es que todos son andaluces. Y cogemos los ultraístas y todos son andaluces. Esa vinculación obviamente obligaba al menos a los vanguardistas a irse. El caso es que Gerardo Diego para mí era sorprendente porque él había estado vinculado a la vanguardia. La razón que me dijo, bueno, para empezar, fuimos y pasamos un día entero juntos paseando por Sevilla, porque los asistentes al acto eran él y yo que lo iba a presentar, no vino nadie más. Me dice, ¿me pagarán, no? Y digo, usted cobrará como Dios manda, aunque no haya venido nadie, porque era bastante agarradito. De hecho, a mí me costó el día entero porque no sacaba el bolsillo ni a tiro, y yo lo tengo que pagar de mi bolsillo, eso no estaba incluido, ¿no? Y después, bueno, hay montones de anécdotas que él mismo me contó con César Vallejo, al que le prestó 100 pesetas de la época y no se las devolvió. Y esto lo cuenta en una conferencia que está dando, no sé si en México, en Argentina, donde fuera, y se levanta una señora y dice, yo soy la hija de César Vallejo, aquí tiene usted el dinero. Bueno, la razón que me dio, para no extenderme, es un piano. Él, como saben ustedes, era catedrático de instituto, había estado ahorrando mucho tiempo para comprarse un piano,
se compró un piano y de repente viene el alzamiento y todo el mundo dice, vámonos, vámonos, vámonos. Y dice, yo como me vi ahí, que acabo de comprar un piano. Dice, todos me habían dicho que tuviera cuidado, que era una locura, pero yo no había estado significado realmente en política, sí, pero otros que no estaban significados fueron eliminados simplemente por eso, por su adscripción al surrealismo, a la vanguardia. Yo me arriesgué. Tampoco se fue Dámaso Alonso, tampoco se fue Vicente Alessandri, que se quedaron encerrados. Entonces las razones a veces son totalmente absurdas. Uno está pensando, me fui, hacía falta. Pues mire usted, no. Lorca no se fue y le pasó. A Miguel Hernández no se fue y le pasó. Ahora, claro, uno piensa, yo que tengo ahora en mi casita, fíjate, por una tontería con un piano, le podía haber costado la vida. A veces las razones no son realmente claras. Yo tuve una amistad fuerte con, bueno, directa con él, vamos, nos veíamos cada 2 por 3, llegaba por Sevilla con Manuel Andújar, que es por el que he conocido la historia del exilio, porque él se fue a México y en México tuvo una amistad y una relación fortísima que hizo que creara la mejor revista de entonces, Hora de España. Él fue el fundador de la revista Hora de España. Y con Gil Albert. Gil Albert, amigo de Cernuda, me dice, yo me fui, soy homosexual, y claro, yo digo, yo me voy de aquí. No tenía razones. Había publicado el libro El Heraclés, que es un libro donde declara su homosexualidad. Políticamente no tenía razones, de hecho es el primero que vuelve en los años 50. O sea que a veces las razones son muy... Alberti, obviamente, como tú lo has dicho muy bien, se tenía que ir. Y si no se va, desde luego, lo trincan y lo secan. El caso de Sender, por ejemplo, es muy significativo. Sender estuvo implicado, pero a tope. Sender estuvo recorriendo Europa y Estados Unidos en propaganda de la República. Estuvo vinculado a la CNT, a los anarquistas. Cuando por fin le están persiguiendo, se va a Francia y se esconde en Francia, consigue sacarlo, la CNT, y al cabo de un año vuelve y se integra en la fila de la CNT de nuevo. Está loco perdido. Bueno, pues él consiguió escapar, a la mujer la fusilaron por ser la mujer de Sender. Nada más. Fusilaron, claro. La vinculación, hombre, me imagino que la mujer no iba a ser del PP o de Alianza Popular o de los fascistas, sí, pero que era una mujer vinculada. Es un ejemplo de cómo unos se fueron, otros no se fueron y lo pagaron, ¿no? Un titularino de lo que dice Rafael. Hay razones ideológicas puras. Es decir, el caso de Alberti, militante desde jovencillo, militante del Partido Comunista, es claro. El caso de León Felipe, que es un poco el puente entre el 98 y el 27, otro tanto lo mismo. Esta gente estuvieron en las trincheras, arengando a las tropas y demás. Pero hay otro tipo de casos que no son ideológicos, que son más bien de conciencia o de, bueno, ni siquiera de tomar represalia contra ellos. El caso de Cernuda. Claro. Es decir, Cernuda se va, por su caso, en una ciudad provinciana como era entonces Sevilla, y él se tiene que ir, se va a Francia primero, después a Inglaterra, después a Estados Unidos, y termina en México como terminan casi todos los exiliados. Es decir, hay 3 países en concreto que acogen a los exiliados de España, estamos hablando de finales de los años 30, 37, 38, 39, donde estos poetas se van y en México residen casi todos. En México, en Argentina y en Francia son los 3 países que acogen mayoritariamente a estos poetas. Pero Francia para deportarlos, sí, algunos salieron de allí deportados. Es una historia un tanto curiosa. ¿Y cómo son recibidos? Mira, Informe Valier. Esto lo encontré gracias a un amigo francés que vive en Perpiñán, que ha trabajado la obra de Juan Pena. Juan Pena era un sevillano, obrero de la construcción, que se fue a Barcelona, se metió en todas las cosas y se exilió el mismo día y por el mismo camino que Machado. De hecho, se asentó en Perpiñán y ha sido uno de los motores siempre del culto a Machado, ¿no? Manuel Valiente, que él firmaba sus libros como Juan Pena, este profesor amigo hizo una especie de libro que se publicó, bueno, un libro sí, porque es unas memorias de Manuel Valiente con poemas suyos, y se publicó en Perpiñán pues hace 2 años. Entonces le dije yo, hombre, lo que es una lástima, que es un autor sevillano, un autor andaluz, y que se publique en Francia, aunque esté en bilingüe. Entonces hice la gestión con una editorial, lo sacaron aquí, o sea, ya está editado en España. Bueno, el caso es que dice el informe Valier. Valier es un señor que el gobierno francés le encarga el tema de la presencia de los refugiados. 440.000 refugiados había en Francia en la entrada primera, de los cuales 220.000 eran soldados y milicianos, 170.000 mujeres y niños y ancianos, y 40.000 inválidos y 10.000 heridos. Bueno, en ese primer momento, ahí en la memoria de Valiente, te cuenta con todo detalle cómo vivían, todo, cómo era el campo de Saint-Cyprien, que luego Andújar me contó. Te contaba cómo era Argelès,
los 4 o 5 campos de concentración que hubo, y luego empezaron a los niños, por ejemplo, los distribuyeron por toda Francia. Y según avanza, estamos hablando del 39, 40, 41, según avanza, muchos de ellos fueron deportados a Alemania. Y esos son los casos de los que conocemos, de Mauthausen, de tal y de cual. Y otros muchos, el informe Valier se envió a México y, bueno, muchos de ellos salieron hacia allá. En 2 barcos, el Sinaya es uno de ellos, donde iba Andújar. Iba Andújar y iba Luis Cernuda. Él me lo contó, Andújar. Iba también Gil Albert. Bueno, solamente el detalle interesante de todo esto es cómo Cuba recibe, en primer lugar, porque el barco lleva allí, pero Cuba acababa de caer el dictador y entonces empiezan a regresar emigrantes cubanos, exiliados cubanos, con lo cual Cuba no podía distribuir a tanta gente. Manuel Antoaguirre es un ejemplo que se quedó un par de años en Cuba y después se va a México. Pero Cárdenas, el ministro de México, o sea, el presidente de México, él fue el que se trajo a toda esta gente. Y lo hizo voluntariamente, fue el que consintió en recoger a todos. Pero claro, México se convierte entonces en el gran centro cultural de la cultura española. No hispana, española, porque aquí cabía. Se convierte en el gran centro. Y ahí salen las revistas, y ahí salen las editoriales, y ahí salen... Claro, yo estuve en México precisamente cuando se cumplían no sé cuántos años de estos momentos en que entran ellos, y a mí, o sea, nos hicieron un homenaje. México nos hizo un homenaje a los españoles exiliados, y a mí me dieron una especie de pequeño cartel por ser andaluz. Y claro, si es que la mayoría de los grandes poetas eran andaluces, que estuvieron aquí. Hombre, de alguna manera parecía lógico que en el resto del mundo, sobre todo en América Latina, en Francia, se recibiese de alguna forma a estos poetas como si fueran héroes, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque era un mundo antifascista y ellos venían de un momento donde aquí se estaba librando una guerra importante, ¿no? Pero los poetas que quedaron aquí, ¿cómo vivieron de alguna forma ese exilio interior? Esa manera de esos primeros años de la posguerra, hasta los años 50 o hasta que empieza de alguna forma cierto aperturismo, esos poetas o se tuvieron que mimetizar con el régimen, de alguna manera siguieron peleando por sus ideas o por sus formas de entender la poesía. Hubo 2 fórmulas, es decir, los que no se fueron y se quedaron aquí practicaron un poco el exilio interior, ¿no? Es decir, aquellos poetas que estaban en el país pero no podían salir o no querían salir o tenían las anécdotas que conta Rafael. Ese puede ser el caso de Vicente Alessandre, pero hay otros que se adhieren rápidamente al régimen, que puede ser en los últimos años Damas Alonso. Damas Alonso llegó a ser presidente de la Academia Española de la Lengua, que por cierto, si tenemos tiempo más tarde hablaremos del rifirrafe que tuvo con Luis Cernuda, que está plasmado en un libro, ¿no? El poema ese Otra vez consentimiento. El caso de los demás, Jorge Guillén, bueno, pues queda aquí en España, hay algunos que vuelven, muchos poetas vuelven cuando se estabiliza un poquito el país, otros son exiliados permanentes, es decir, los que en mayor tiempo están fuera, contaban años, es decir, Alberti está casi 40 años. Claro. Y Alberti vuelve en el año 77, es decir, cuando ya se está iniciando la democracia en España, que vuelve además, las imágenes que tenemos todo el año 77, el avión, exactamente, su mujer María Teresa León, que ya viene enferma de Alzheimer, una cantidad de gente esperándolo, es el que constituye el Congreso, es curiosa la imagen esa, constituye el Congreso por ser el mayor de edad con la pasionaria. Sí, es un detalle histórico bestial, ¿no? Que, bueno, la retina del 77 a veces no cuadra mucho. Hubo 2 poetas que vamos a, si queréis, extender un poquito más, que son Cernuda y León Felipe. León Felipe jamás volvió. Claro. Se fue en el 38, se quedó en México, está enterrado en México, está completamente adorado en México, es un poeta idolatrado en México. Y Luis Cernuda, que viajó por muchas partes del mundo y al final murió en el año 63 en México y está enterrado en México. Y Cernuda hay una relación de amor-odio que si quieres más adelante hablamos, pero son, digamos, los 3. Fijaros que, si no me equivoco, Alberti estaba en el año 38, principio del 39, y vuelve en el 77, o sea, casi 40 años de exilio. Él le decía a su mujer, a María Teresa León, le decía que cuando se fue en los primeros tiempos a Argentina y demás, que no se atrevían ni a comprar ni siquiera una silla para ver si se arreglaba en España la situación, es decir, dominaba la República y no sabía que, bueno, el general Franco iba a durar los años que duró, ¿no? Y no pudo volver hasta el año 77. De León Felipe se sabe, aparte de sus amoríos con Sara Montiel y todas estas cosas que son anécdotas, tenía un sobrino muy particular, muy influyente, que era el torero Carlos Arruza, y le dispuso de un avión a finales de los 60 para volver a España.
y en el último momento se arrepintió y nunca llegó a estar aquí en España. Cuando se fue en el año 38 en plena guerra civil, jamás volvió León Felipe a España. Y de alguna manera las trayectorias literarias o poéticas de un grupo y de otros, los que están fuera, los que están dentro, llevan caminos completamente distintos, Sí. O unos u otros son influidos o crean de una manera independiente a su condición de exiliados interiores o de estar en el destino. Bueno, yo previamente tenía que decir algo que muchas veces se olvida. Casinello es un profesor de la Universidad de La Habana que ha hecho un libro precioso sobre los españoles en Cuba, los escritores españoles en Cuba. El exilio, claro, incluye a todo. Un tocho así. En La Habana no se lo dejaron publicar y lo he publicado en la editorial Sevillana Renacimiento. Se puede comprar aquí. Pero bueno, él mismo comentaba que efectivamente la gente piensa solo en los 3, 4, 5, 10 grandes artistas, escritores y demás. No, mire ustedes, el problema es que según los estudios que se han hecho más fiables, el 80% de la intelectualidad española, y no estoy hablando de poetas escritores, sino incluye médicos, arquitectos, filósofos, maestros, profesores de institutos, profesores de universidad, el 80% desaparece. Unos por muerte, otros por cárcel, otros por exilio. Imagínense que en los pueblos, y tienen ustedes experiencia de pueblo, el alcalde, el maestro, el cura y el guardia civil son las grandes autoridades. Pero claro, normalmente el maestro suele ser el izquierdoso, según tradición de toda la vida. Bueno, pues eso iban fuera. La cantidad, el número de profesores, la Universidad Española se queda, tras la Guerra Civil, en un 40% de los profesores que había. Imagínense lo que eso significa en el centro de enseñanza de más alto nivel. Pero si hablamos de maestros, de profesores de instituto, claro, eso sí que es grave. Porque se van 4 o 5 escritores, eso sale en todos los periódicos, se van los músicos, se van los artistas, médicos, abogados, ingenieros, sociólogos, etcétera. Este hombre hace el estudio de cómo, por ejemplo, gran parte de esos médicos se fueron a Argentina, no a México. México tenía un gran contexto cultural, pero no tenía, a Estados Unidos fueron muchísimos. Ayala, por ejemplo, Ayala volvió ya muy viejo, y él me contaba cosas del exilio, pero claro, Ayala fue profesor de una universidad y un reconocimiento mundial durante casi toda su vida. Cernuda, la experiencia en Estados Unidos no le gustó nada, nada. Y cada caso es distinto. Lo que pasa es que yo creo que fuera de eso, hombre, es cierto que la diferencia fundamental que yo veo con respecto a la literatura del interior y la de fuera, es que la de fuera está pronto en contacto con la literatura que se está haciendo en todo el mundo. Es decir, conocen lo que aquí estaba prohibido. Yo compré en el año 1971, compré el Ulises de Joyce, por lo que hoy serían 78 euros. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Dice, el Ulises de Joyce, si eso no hay quien lo entienda. Pero claro, el censor dice, si no lo entiendo, peligroso. Fuera, prohibido. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ellos sí tenían contacto con todo lo que se iba haciendo. Bueno, pues sin embargo, me contaba Andújar, dice, hazte un recorrido por la obra de todos, de Sender, de Max Au, del otro. ¿Han escrito algún libro que tenga que ver con otro país que no sea España? Me quedé de piedra. Todo era España, todo España, por todos lados. Hay las trilogías de Max Au, de Sender, etcétera, sobre la guerra civil. Y dice, pero bueno, son sus memorias. Y no son sus memorias en plan memoria de lo que fue la guerra civil, no, su propia experiencia, que él estuvo, Imán cuenta la guerra de África, Sender. Bueno, pues el caso es que toda su obsesión era España. ¿Por qué? Son los herederos, y no olvidemos que se van al exilio generación del 98, generación del 14, generación del 27 y generación del 36, que ahí está también Juan Ramón exiliado, y que están muchos, o sea, no solo es el grupo del 27. Bueno, pues me decía, él decía, es que Rafaelito, nosotros somos los herederos de una tradición de un siglo y medio pensando, por fin España va a ser progresista. Por fin España, como ha dicho Machado, va a acabar con la España de charanga y pandereta. Montan toda su ilusión en la República. Incluso no siendo republicanos, no teniendo ideología, muchos de ellos apuestan por la República. ¿Y qué pasa luego? Pues que se tienen que ir, claro. El Congreso del año 37 que se hizo en Valencia, lo firmaron cientos de poetas y escritores. Solo con haberlo firmado, como me contaba Gil Albert, ya te tenía que ir a formar un congreso de escritores antifascistas. No tiene más remedio que irte, solo por haber firmado. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, los de aquí no tenían otro referente. ¿Qué pasa? Se nota en la primera novela de posguerra, Cela. Yo, señor, no soy malo.
Eso es el inicio del Lazarillo. No tienen otros referentes, porque todos estos autores están prohibidos, que la literatura clásica. Y te hace una novela realista al modo más tradicional, magnífica, yo no entro en la cuestión. Pero ¿qué pasa? Que o se callan, como tú has dicho muy bien, y se llevan ahí. Bueno, Vallejo estuvo condenado a muerte, lo salvaron, y bueno, hizo obras de teatro que solamente cuando empezó a ser peligroso para el régimen, ya era muy famoso, no lo podían tocar, si no lo habían cargado. Estuvo detenido además. Estuvo detenido en la cárcel. Cuando yo hacía la carrera, de Lorca se podía leer, si se estudiaba en clase, el romancero gitano. De Juan Ramón se podía leer el Platerito y yo. De Alberti, por supuesto, Marinerito en tierra. Marinero en tierra. Y tú te pones a ver y digo, pero vamos a ver, si de todos los autores lo que se puede leer es lo más elemental. De Cernuda no se podía leer nada. Y de León Felipe, nada. Ese poemilla que tenéis vosotros, Sé todos los cuentos, que es el que se va a entregar en el primero, ese era, claro, era completamente revolucionario, ese era ilegible. Llamarle a Franco Judas Iscariote. Eso lo decía en el Llano y Loco, se murió aquel mancebo. La pregunta que ha hecho José Antonio de si los poetas, indudablemente la generación del 27 tiene su duración, es decir, todo aquello que ha dicho ha nacido a finales del siglo XIX, el auge grande en los años 20, si me apuráis los años 30, pero a partir de los años después de la guerra, la posguerra, el 27 es otra historia, es decir, Alberto está escribiendo en Argentina o en Italia, Damaso Alonso está aquí, Gerardo Diego aquí, es decir, que ya esa generación no tiene nada que ver, la poesía evolucionada de estos poetas son grandiosas en los años 30, son los años que es cuando hace La realidad y el deseo Cernuda, o cuando Alberti sobre Los Ángeles, o, en fin, y a Lorca ya lo han fusilado, como hemos dicho antes. O sea que es que lo que tenemos que entender es que a partir de los 50, los 60 son grandiosos poetas, pero ya no conforman ese término, que eso se lo han dado los críticos, lo de generación del 27 o del 25, no sé, eso se lo han dado después los críticos. Ya son grandes incluso en el 27, de hecho recuerdo que la prensa de la época que recogía ese acto, no todos los medios lo recogieron, pero algunos, el Liberal, creo que recordaba que es el que más tiempo le dedicó al acto del 16-17 en Sevilla, en el Ateneo, pues los pone como un homenaje. Dice, están los grandes poetas de España que vienen aquí, y junto a los grandes poetas, y se refería a Lorca, se refería a Cernuda, se refería a toda esta gente. Que además Cernuda no estaba, no salió en la foto. Pero no salió en la foto, pero estaba detrás de la casa. Se dice que no quería. Por esa timidez total que tenía este hombre, ¿no? Y venía hacía un llamamiento a que los poetas jóvenes fueran a ver a estos grandes poetas que estaban en los 30 años, tampoco es que fueran gente muy mayor, ¿no? De todas formas, Caballero Bonal te dice hoy, la generación del 50, te dice él mismo, vamos, hace poco estaba en Jerez con él, y yo siempre le pico sobre esto, somos la generación perdida, no teníamos referentes contra los que luchar. Es decir, toda generación literaria surge matando a los padres, pero claro, nosotros no teníamos referentes, entonces somos la generación perdida, cada uno empezó por donde podía. Y es verdad, como has dicho antes, que muchos de los poetas, escritores y tal, o bien se callaron o empezaron a hacer un tipo de literatura que era menos problemática que la prensa. Por ejemplo, Goytisolo, en el congreso que hubo sobre novela, año 67, comentó un congreso internacional, donde venía gente de fuera, saben ustedes que el Nouveau roman francés estaba de moda, etcétera, y dice que le criticaban a los españoles que estaban muy tradicionales. Que la novela desde Faulkner había evolucionado, etcétera, y que ellos estaban haciendo una novela realista, al modo tradicional, y contestó él, nosotros hacemos casi, siendo de sensibilidades distintas y temperamentos distintos, solo un tipo de novela. El tipo de novela que no puede hacer un ensayista, un periodista, un historiador. Contamos la realidad que vemos, porque la censura obviamente era menos dura, con un análisis de la realidad social, económica y política de un país extraño que de aquí. Y dice, entonces eso nos tocó un papel que no es el nuestro. Por eso cuando empieza la democracia, muchos de esos mismos novelistas, yo pondría dos ejemplos, las novelas primeras de Goytisolo y las últimas, Reivindicación del Conde de Julián, una novela rompedora de lenguaje, de estilo, difícil de leer, porque ya no hacía falta, ya se podía uno expresar, ¿no? ¿Y ha sido la historia injusta con los poetas que se quedaron aquí? ¿Hay un exceso hay una especie de beatificación de los que se fueron en contraposición a los que se quedaron aquí? ¿O no? Yo creo que al revés. Los de aquí siguen teniendo más prestigio, porque España se mira el culo desde hace mucho tiempo.
como ha estado cerrada, como ha estado totalmente, digamos, en un sistema autárquico, pues los poetas que han quedado aquí, de los 50, de los 60, pues siguen siendo hoy figuras fundamentales. Pero es que, como él mismo ha comentado más de una vez, y cualquiera lo ve, si empezamos a coger autores del exilio, fuera de los 10 nombres, hay tela. Y un Pedro García, que todavía no se conoce, el mismo Juan Larrea, pues es un autor poco conocido. Hay autores que son tan importantes como los grandes del 27. Pero como se fueron, y en este sitio, en este país, como tú no salgas en la foto, pues no sale. Yo creo que ahora sí está cambiando. Hace ya 10, 15 años que empieza a estudiarse el exilio, pero yo creo que todavía hace falta estudiar más el exilio, que no lo nuestro, que lo tenemos más que estudiar. ¿Qué relación tuvieron bueno, poco antes de la guerra, creo que fue en febrero del 36, hay un homenaje en Madrid a Cernuda, que le dan los propios poetas por el éxito de La realidad y el deseo, ¿no? Sí. Y en esa cena o en esa comida hay casi más gente que en la fotografía del 27, de diciembre del 27. Y allí había poetas, muchos de los cuales se quedaron en España, otros se van fuera. Estamos hablando de meses antes de que estallase la guerra y que el conflicto ya y fuera meses antes del asesinato de Lorca. De Lorca, sí. Que en ese momento, al menos la apariencia, no sé cómo sería la interioridad entre ellos, es que era un grupo que se llevaba bien. Supongo que no sería tan así, y que habría ya rencillas entonces que quizás se aumentaron con el paso del tiempo. Cernuda no le perdonó a Gerardo Diego que no le sacara la antología, no se lo perdonó nunca. En las primeras antologías que hizo de poetas contemporáneos no lo sacó. Eso es un homenaje a... es la segunda foto fija que tenemos. Si tenemos la del Ateneo de Sevilla, la famosa del Ateneo de estos que ha nombrado antes José Antonio, hay otra en Madrid que se le hace al que no está en la foto, que es a Cernuda, y ahí están, bueno, mucho más. Está incluso Neruda, está Pablo Neruda, está Alberti, María Teresa León, y Lorca lee un texto único que es una maravilla, recuperando el gran libro de Cernuda, el único que tiene. La realidad del deseo, que es un compendio de 9 libritos. Pero hay que tener en cuenta que en el año 36 todavía Cernuda no había llegado a lo más grande, es decir, eran 4 o 5 libros lo que tenía construido hasta ahora. Es decir, esta es la obra completa de la poesía de Cernuda. Aquí está todo Cernuda hasta el año 63 en que muere. Estamos hablando del homenaje que se le hace en el año 36, que llega a sus 5 o 6 primeros libritos. Ya aquí Cernuda es duro consigo mismo, con la sociedad que le rodea, con su Sevilla natal, con la España que no lo entiende. Y bueno, lo que hemos hablado antes del exilio interior, ¿no? De esa huida de sí mismo y esa no encontrarse en ninguna parte. Los complejos de la homosexualidad, la España que decía antes Rafael de Charán y Pandereta, que entiende a un intelectual puro, y todos los problemas añadidos de su familia, de su entorno aquí en Sevilla, como ciudad provinciana. Fue profesor de... Pedro Salinas fue profesor de Cernuda. Sí, señor, y existe además toda la documentación de matrícula de todo. Y Salinas dice de él que era un chico muy aplicado, pero muy distante, muy fuera de todo. En una de las valoraciones, eso lo ha sacado, no sé si ha sido Rogelio Reyes, que lo ha sacado en un artículo, y viene comentando cómo al principio él no le prestaba mucha atención, porque era un chico se apartaba tímido, de todo, serio, tímido, etcétera. Y luego, al cabo ya de tiempo, cuando ya no era su profesor, le mandó una serie de textos, y bueno, desde entonces tenía admiración por el Cernuda, ¿no? Porque el Cernuda se lleva mal con su madre. Y consigo mismo. Y consigo mismo, claro. Bueno, y con su ciudad. Hay dos grandes ciudades en Andalucía, Granada y Sevilla, cuyos dos poetas de referencia en aquella época, Cernuda en el caso de Sevilla y Lorca en el caso de Granada, pues prácticamente han tenido que pasar muchas décadas para que las dos ciudades de alguna manera reconociesen a sus dos grandes hijos que tuvieron cada una de ellas. Hay una anécdota de Gil Albert que me contó. Acababan de sacar un artículo que comentaba un poema donde Cernuda siente la nostalgia de su Sevilla natal, al sur, tiene que ver, la palabra no me acuerdo ahora mismo. Cernuda nunca nombra la palabra, nunca dice Sevilla no, en sus poemas. Pero habla del sur y habla de las palmeras y habla de tal y de cual. Y Gil Albert se echó a reír. Y digo, ¿por qué se ríe usted de esto? Y dice, es que hay que ver. Algunos de los intelectuales, ¿para qué escriben? Esto es una chorrada como un templo. Ese poema lo escribió delante mía, conmigo, y me lo pasó. Bueno, para decir, lo escribió él. Estábamos en el bar, en la cafetería donde se reunían todos los días. Y se lo pasó. Es un poema dedicado a un grupo de salsa que tenían un disco delante, lo estaban escuchando, y por eso tiene la referencia al sur.
pero que no es Sevilla, por Dios. Él no hubiera escrito sobre Sevilla positivamente nunca, pero ni sobre España ni sobre nada. Es un poema basado en esto es de salsa, en un grupo de salsa que había actuado y demás. Él me contó anécdotas porque, claro, en México se vieron mucho. Fue un poco introductor de Cernuda en México en el sentido de llevarla a los bares. Esta mañana le contaba una anécdota que me contaba Gil Albert, ¿no? Dice Cernuda, hijo, era inaguantable. Lo que pasa es que era un gran poeta, un escritor con una mente lúcida como él solo. Lo que pasa es que, bueno, siempre se llevó bien conmigo, a pesar de que teníamos un lenguaje, hablamos de usted y demás. Pero un día me dice, estando juntos, tomando café, en el café no sé cuánto, me dice, ¿se ha fijado usted qué guapo es el camarero? Y le dice, sí, Luis, pero es mío. No me lo vaya a quitar. Hoy, por Dios, no sabía nada. Cernuda no era además de lo de ligar como Lorca. Hay otro detalle importantísimo. Hay una fotografía de Cernuda que era un dandy también, vestía muy elegante, con corbata de palomita, con traje, montado en burro. Cuando las misiones pedagógicas, que sabéis que era lo creó la República para transmitir la cultura, llevar el teatro a los pueblos, llevar las bibliotecas ambulantes y demás. Y un detalle importante que no sé si conocéis, estuvo aquí en Aracena. En las misiones pedagógicas en los años 30 estuvo aquí en Aracena y estuvo Cernuda. Cernuda estuvo en Pedraza, en Segovia, estuvo en muchos pueblos de Castilla, estuvo aquí en pueblos de la Sierra Norte de Sevilla y de la Sierra Norte de Huelva. Es un detalle a tener en cuenta porque hay datos y además hay fotografías que así lo refrendan. Me gustaría que hablásemos ahora de la relación que existía o que existió con el paso del tiempo entre los poetas que se fueron y los poetas que quedaron. No sé si podremos poner un poema cantado de Alberti que interpretó en aquella época Agua Viva. Y Alberti se preguntaba, desde la distancia, qué es lo que estaban haciendo entonces los poetas andaluces. Es el de Alberti. Claro. Creo que el poema de los años 60... Antes, 50, o incluso 50 y final de tanto. los 50, ¿no? Sí, 50 y algo creo que era. Que cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. Que cantan los poetas, poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas, poetas andaluces de ahora. Que sienten los poetas, poetas andaluces de ahora. Y cuando cantan parece que están solos, y cuando miran parece que están solos, y cuando sienten parece que están solos, y cuando cantan parece que están solos. Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie. ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los mares y campos andaluces no hay nadie? ¿No habrá ya quien responda a la voz del poeta, que mira el corazón sin muros del poeta? Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre.
No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo enterrado. Su canto asciende más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres. Y cuando cantan parece que están solos, y cuando miran parece que están solos, y cuando sienten parece que están solos, y cuando cantan parece que están solos. Gracias a José Antonio, a Rafael y a José Manuel, porque ellos son los protagonistas por venir a este Palabras de Otoño, que van a hablar de la generación del 27 en el exilio, y gracias al Ayuntamiento de Linares, en la persona de Juanmi, de su alcalde, por cedernos este local. Y aprovechando que están también Luis y Adela, pues darle las gracias porque estos años atrás, excepto el primer año, nos cedieron amablemente el Mesón Arriero, el restaurante Arriero, para hacer este acto. Ya hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento, la verdad que estos bajos del cuartel están preciosos y todos los actos ya que la asociación haga, pues los haremos aquí. Ahora os comento un poquito de lo que va a Palabras de Otoño, pero antes tenemos una novedad que Juan Miguel viniendo me la acaba de comentar, entonces vamos a aprovechar que está la gente y este año por primera vez en la cabalgata de Reyes de Linares el cartel de la cabalgata va a ser un cuadro pintado. Siempre ha sido una fotografía, pues este año va a ser un cuadro. Se nos ofreció Roberto, un chaval joven de Sevilla vinculado a Linares, y él amablemente nos ha cedido este cuadro, y entonces nosotros queremos, pues, antes de empezar el acto, y ya lo haremos todos los años, pues entregarle el cuadro por la colaboración que tiene durante lo que es la cabalgata, porque al fin y al cabo quien gana es Linares, la asociación pone sus manos, las ideas, pero entonces queremos cederle el cuadro al Ayuntamiento de Linares en la persona de Juan Miguel. Pues poco que decir, agradecer a la asociación cultural que le ceda, no al ayuntamiento, sino al pueblo, el cuadro de este año de los Reyes, y agradecer pues todas las iniciativas que tienen, ¿no?, con el pueblo. Así que muchas gracias y que sigan así. Y ahora ya pasamos propiamente al acto, como digo, quinto encuentro Palabras de Otoño. Quizá de las más significativas, Ognos, da nombre a este vino, que se hace precisamente en Sevilla. Con lo cual, hemos dicho que qué buena idea, ¿verdad? Poner aquí Ognos, tener referencia a Cernuda, y bebernos, si podemos, esta botella de vino, cosa que no creo, por lo temprana de la hora y porque ya hemos bebido algo este mediodía. Estando yo, no te preocupes. Sí le queremos agradecer tanto a la Asociación Cultural Sierra de Picachanes y al Ayuntamiento de Linares de la Sierra la iniciativa que tuvo la asociación hace ya 5 años, me parece que son, ¿no?, de dedicar durante unas horas un tiempo a la poesía, a la literatura, y también hacerlo de alguna manera constante. Es la segunda vez que tengo la suerte de participar en esto, gracias a mi amigo José Manuel, que casi vive en Linares durante una buena parte del año. Las dos personas que van a intervenir de verdad, yo me encargaré de ponerles los puntos de vez en cuando si veo que se desvían demasiado, son José Manuel Delgado y Rafael de Cózar. José Manuel es de Castilleja, de la Cuesta, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, es un estudioso profuso de la obra del gran Modal de Envidia. Creo que después habrá una copita amablemente ofrecida por el Ayuntamiento y por la asociación. Tiene una explicación. Hace unos cuantos de años yo tuve la suerte de asistir a la presentación de uno de los libros de Arturo Pérez Reverte. Entre ellos estaba nuestro amigo Rafael de Cózar y Juan Eslava. Entonces resultó muy curioso porque la presentación duraba exactamente lo que tardaban en beberse ellos tres una botella de vino.
Y digo, bueno, vamos a intentarlo, puede resultar interesante, ¿no? La primera vez que lo hicimos no conseguimos bebernos la botella de vino. Este año no sé cómo resultará la cosa. Seguro. Pero hemos elegido un vino que tiene una significación especial con el día de hoy. Vamos a hablar de la generación del 27 y el exilio de una buena parte de esos poetas. Algunos de ellos exiliados interiormente, pero residiendo todavía en España, y otros desterrados. Uno de los que fueron desterrados, de alguna forma, fue Luis Cernuda, que mientras estuvo en España vivió una especie de exilio interior en una pelea constante por Sevilla, con Sevilla, que era su ciudad natal, y su territorio durante muchísimos años, y después pues tuvo que irse a recorrer el mundo. Una de sus obras... Como Juan Miguel fue el padre de la idea 2008, era hablar, echar un ratito, hablar de literatura, hablar de poesía. Precisamente ese primer año fue aquí, en el 2008. Tuvo el amigo Rafael Vargas, tuvo Mario, tuvo Carlos Sánchez, tuvo el mismo Juan Miguel. Luego ya pasamos a las presentaciones de libros. Hemos presentado libros de José Manuel, de Mario, de Rafa, de María Domínguez, de Santaolalla, de Angelita Márquez, de La Madre, de Valverde, de Copeiro, el año que fue precioso, de Jesús Copeiro, y que hemos hecho presentaciones de libros. Y este año, en el 5º año, Juan Miguel tenía ganas de volver a la idea original, que era pues hablar un rato de literatura. Le dio la idea a José Manuel, y José Manuel es el que se ha encargado pues de invitar a José Antonio y a Rafael amablemente a hablar de la literatura de la generación del 27 en el exilio. Por lo tanto, le doy paso a ellos y daros otra vez las gracias por estar aquí esta tarde, ¿vale? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Ustedes verán aquí una botella de vino, que no es que